Esto se lo debemos a la ley de 1996, que es un marco jurídico que no hemos logrado cambiar. Quiero decirles que hoy día, para mí ha sido muy triste encontrarme gente. El lunes estuvimos en la ciudad de Morelia y se acerca un joven que dice: ¿sabes qué? Van 2 veces que me deportan, ¿qué puedo hacer? Le dije: pues no se puede hacer mucho. Y me platicaba, él tenía 2 años cuando lo llevaron a Estados Unidos. No habla muy bien español, se educó en un barrio de gente blanca, donde pues, todo era en inglés, fue a las escuelas en inglés. Cuando tenía 17 años, fueron con unos amigos, se emborracharon e iba manejando borracho. Lo para la policía, le hacen una infracción, lo meten a la cárcel. Salió, hizo su trabajo comunitario, él tiene un empleo, tiene su familia, tiene su casa. Resulta que, pues con esto de la confusión de que hay reforma migratoria, que no hay, que se pone muy complicado si no eres presidente, fue a aplicar para hacerse ciudadano. En el momento que fue a aplicar, lo tomaron de la mano, lo metieron a la celda, lo deportaron. Llegó a Morelia y los padres: pues regrésate, es muy fácil, conseguimos a alguien que te lleva, le cobraron $7,500, lo llevaron, ya otra vez se reintegró a su vida normal en Chicago, tenía licencia, tenía seguro social, entendía muy bien cómo funcionaba el sistema, pero resulta que un día se pasó un alto. Lo detuvieron, lo metieron 6 meses a la cárcel y lo mandaron de regreso a Michoacán. En Michoacán, la única persona que conoce es una viejita que tiene 75 años, que es su tía, ahí está viviendo. El tipo me dice: ¿sabes qué? Yo no voy a regresar a Estados Unidos porque no puedo soportar estar un día más en la cárcel. Está totalmente afectado. Y le digo: oye, pues entonces hay que buscar un trabajo aquí. Le dije: ¿sabes qué? El problema es que yo no puedo escribir español. No, digo, yo entiendo. Y es que estoy dando un caso muy concreto que me tocó vivirlo este lunes, para ejemplificar lo nocivo y lo inhumano que están siendo estas leyes. Pero en fin, ahora, aspecto preocupante también de esta ley es el costo que implica el proceso. De entrada, $500, $1,500 lo demás, que eso es de la propuesta, no hay nada escrito. Pero pónganse a pensar ustedes, si tenemos 6 personas en una casa de $1,500, ¿cuánto es? Entonces, para muchas familias sí va a ser, el costo va a ser un problema, y esa es la decisión de siquiera aplicar. Las cosas feas que deben ser rechazadas de esta iniciativa: $40 billones más para la seguridad fronteriza. Esto, y regreso al tema, Estados Unidos no está dando a México un trato de socio, de amigo, de vecino, sino también pareciera que estamos lidiando con un país con el cual estamos en guerra. Y eso no es cierto, pues, y lo reitero mucho: México es el segundo socio comercial después de Canadá más importante de Estados Unidos. Tenemos que enfatizar eso para crear conciencia en los legisladores, cosa que hacemos muy frecuente en las convenciones de migrantes en Estados Unidos, que hay que mejorarlo ahí porque no hemos tenido el impacto que se necesita. O sea, imaginen ustedes que por cada kilómetro, en nuestro decir, 3,000 kilómetros que hay en la frontera, vamos a tener pues 12 agentes vigilando. Hoy día cada agente arresta como a 200 personas por año. Si duplicamos, usted saca la cuenta, ¿cuánta gente van a tener que arrestar al año? Entonces va a ser un trabajo muy aburrido para los agentes migratorios, van a estar ahí haciendo nada, pero bueno. Se propone una expansión del número de camas en los centros de reclusión. Hoy día, ustedes y yo estamos platicando aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas, pero hay 30,000 migrantes detenidos en estos centros penitenciarios. 30,000 camas que están siendo ocupadas por gente que va a ser deportada, que va a ser en un proceso. Pero ¿saben quiénes son los dueños de esas camas? 2 corporaciones principalmente, que es CCA, que es Correctional Corporation of America, en el grupo GEO. Son quienes les rentan, les dan el servicio al gobierno. O sea, el gobierno federal les paga
entre 140 y 160 dólares diarios por esa gente. Y esta ley considera el incremento de las cargas. Entonces ustedes pueden darse cuenta quiénes realmente están interesados en esta reforma migratoria, en estas condiciones. No son los intereses de ustedes ni de nuestras familias, de las organizaciones de migrantes, son los intereses de corporaciones como estas que acabo de mencionar, porque van a seguir lucrando. Y mencionaba lo del acceso al empleo, que digo, ya lo enfatizaba muy claramente, suponiendo, pasa esta ley, el E-Verify se aplica, vamos a crear un grupo de trabajadores que van a ver violados sus derechos humanos, sus derechos laborales, porque al no tener una identificación, pues van a ir al restaurante, van a ir a la fábrica a trabajar por lo que les ofrezcan. Hoy día, aunque son indocumentados, hay mecanismos para defenderlos. Una vez que el E-Verify pase y se aplique, no va a ser posible. Bueno, a pesar de las historias bonitas que se habla de nosotros, que somos un poder en Estados Unidos, que las contribuciones que hacemos al país, pues lo pusimos muy claro. En general seguimos siendo vistos como una amenaza para el país. Somos una carga pública. Dicen que no pagamos impuestos. Y cuando bien nos dan, nos dicen, ¿sabes qué? Pues sí, son un mal necesario. No los queremos, aunque nos necesiten. Todo esto tiene que ver con que el Partido Republicano está, diría yo, secuestrado por la ala más radical, que son el Tea Party, el famoso Tea Party. Y que podemos hablar que tenemos al primer presidente afrodescendiente, tenemos a los demócratas en control de la Cámara en el Senado, pero en realidad, y ustedes lo saben mejor que yo, toda la política es local. Y ahí está el detalle. El Partido Republicano cuenta con 234 votos de los 435. Y decirles que Obama es el presidente de Estados Unidos y ganó, digo, con buen margen, pero en 219 distritos electorales perdió. Perdió porque la mayoría de los votantes ahí eran votantes blancos. Ahora, 30 de los 50 estados de la Unión Americana son dirigidos por gobernadores republicanos. De las 50 legislaturas estatales, 27 son republicanas. Entonces esto nos da una idea realmente de cuál es el panorama en el corto plazo. Pero hay esperanza. La esperanza está en que hoy día, cada mes, entre 50,000 y 60,000 nuevos votantes latinos están en capacidad de ejercerse para votar y van a poder ejercer su voto en las próximas elecciones. Sin duda, si vemos las proyecciones que tiene el censo de Estados Unidos, la población blanca en los próximos 30 años dejará de ser la mayoría. No podemos esperar 30 años, estamos claros, pero a lo que voy esa es la esperanza. Es la esperanza de que los muchachos que aplicaron por el Deferred Action, el famoso DACA, puedan tener el coraje y el liderazgo que lo están mostrando, y ustedes están viendo que estos muchachos están desafiando la ley, están desafiando la lógica antimigrante al cruzar la frontera sin documentos a los que han deportado. Han hecho campañas de desobediencia civil muy intensas con mucha atención mediática, porque es una ley totalmente injusta. Y esperamos que nos ayude a educar a los republicanos. Bueno, en todo este escenario que les he puesto, ¿qué podemos esperar? Ya está, les decía, nos quedan 22 días de trabajo legislativo, que es nada. Es nada cuando tenemos la prioridad del presupuesto. Y como ustedes saben, en cualquier país, incluyendo nuestros queridos municipios, estados, el asunto es a quién quieres, a quién le vas a dar parte del presupuesto. Y el interés y el cariño del gobierno federal de Estados Unidos no necesariamente está con las comunidades minoritarias o inmigrantes. Esa es la gran lucha que hay ahorita con el presidente Obama. El presidente Obama ganó y está un poco fortalecido con
el Obamacare porque ganó, supo manejar los hilos políticos. Por primera vez lo hemos visto que se ha puesto fuerte en cuanto a las demandas de los republicanos. Normalmente siempre decía, pues es que hay que negociar con ellos, es que hay que apoyar lo de la seguridad fronteriza para que ellos apoyen después la reforma migratoria. Esta vez con el Obamacare dijo ni un paso atrás y creo que le funcionó. Digo, habrá que ver el desenlace en los próximos días. Esperemos que lo que anunció ayer el congresista Díaz Balart, de que empiecen a legislar pequeñas piezas, o sea, que la cuestión de ley de define, que no sea tan negativo, que quizás el control de la frontera no sea pues como quieren hacer. O sea, todo país tiene derecho a proteger sus fronteras y en eso estamos de acuerdo. No estamos pidiendo que no la protejan, pero que lo hagan de una forma humana, que no hagan un gasto de recursos, que inviertan esos 40,000 millones en el desarrollo de, pues digo, Centroamérica, México. Pero bueno, la versión final que pudiera salir en estos días, digo, de que pudiera sentarse un comité de conferencia, es muy improbable, aunque nosotros lo que estamos haciendo es mantener la movilidad de la gente, que se exprese, que deje saber de las cosas que son negativas, porque recuerden en esto, el que calla otorga. Si no nos manifestamos, van a pensar que está bien. ¿Qué debemos hacer? Bueno, nosotros, como Neila, como Red Mexicana de Relaciones Migrantes, lo que hicimos fue, y quiero decirlo, por primera vez hemos tenido un diálogo muy amplio. Estoy hablando con las organizaciones en Washington que no necesariamente entienden la lógica del migrante, pero que son las organizaciones que tienen la interlocución, la poca o mucha que hay de las organizaciones latinas o inmigrantes. Estamos hablando del Center for Community Change, estamos hablando del National Immigration Forum, estamos hablando de FIRM. Nos hemos sentado y hemos platicado muy ampliamente de esta situación, de la crisis que tenemos. Y hay coincidencia en cuanto a la necesidad de la reforma migratoria. Las movilizaciones que ustedes escucharon por la televisión y demás en todo octubre fue gracias a esta alianza, esta coordinación. Y así que si ya nos sumamos, normalmente quienes dicen esta iniciativa debemos matarla, y quienes dicen es todo o nada, cosa que no creemos que es la mejor posición en este momento. Fue exitoso el 5 de octubre, hubo unas marchas en todo Estados Unidos, en las ciudades más importantes. El día 2 en Chicago y en otras ciudades como Omaha, celebrando el Día de la Raza. Organizamos otras movilizaciones muy exitosas. Y estamos claros que las marchas y los rallies no hacen leyes, pero lo que sí nos hemos hecho una reflexión muy interna y muy dura es que lo que sí no podemos permitir es no hacer nada. Hay mucha desesperanza entre las organizaciones, hay mucha frustración, porque nuevamente la gente dice, es que no que ya estaba la reforma, no que ya teníamos casi la ley, pues que ya no nos contaba que la firmara el presidente. Y la verdad es que no es el caso. Aquí quiero decirlo que nosotros hemos sido un poco los niños malcriados, si ustedes lo quieren poder hacer. Hemos pensado que el presidente Obama, el presidente del cambio y la esperanza, ha cumplido a medias con nosotros. Yo diría que nos ha fallado. En su primera elección nos prometió una reforma migratoria en el próximo año. En el 2010 nos volvimos a sentar con él, nos pidió movilicen su gente, vimos a pedirle a nuestros amigos, nuestros aliados, nos organizamos para las elecciones y demás, y nos prometió que en el primer año íbamos a tener la reforma migratoria. No nos ha cumplido. Pero lo que sí ha hecho es que el día de hoy 1.200, 1.300 personas están siendo separadas diariamente. 300 niños ciudadanos norteamericanos, estoy diciendo bien, 300 niños norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, diariamente están quedando huérfanos porque sus padres son deportados. Y ahí es donde nosotros nos hemos como encabritado un poquito. Entonces estamos demandando que el presidente haga uso de su poder ejecutivo para parar las deportaciones, que se paren ya la separación de familias. ¿Sería una decisión complicada para su administración? Nos queda bien claro que sí. Pero, dado a este escenario que pues, ustedes
imagino que ahora pueden entender un poquito más de cómo está la situación, o sea que no tenemos nada realmente. Lógico, aquí tenemos un problema. Los sindicatos, que son aliados muy importantes, sectores de la iglesia, estoy hablando de los grupos de fe, sobre todo las iglesias evangélicas. Cuando hablamos hay que atacar al presidente, hay que demandarle al presidente, dicen, no, él es nuestro presidente y como son organizaciones muy en la lógica del Partido Demócrata, jamás dirían algo en contra del presidente. Nosotros hemos desafiado eso y quiero decirles muy satisfactoriamente que en esta coalición que hicimos para los eventos de octubre hemos logrado permear un poco la lógica que también tenemos que darle fuego amigo al presidente. Es una responsabilidad. El presidente no puede estar ajeno a lo que acabo de decir, 300 niños diariamente. Digo, ¿saben ustedes cuántos de ellos terminan con padres de crianza? ¿Saben cuántos de ellos están siendo traídos a México? Simplemente en Michoacán hay 12,000 niños que el sistema educativo no entiende. Primero, porque no hablan español. Segundo, porque el contexto es totalmente diferente. Y tercero, porque aún cuando se gradúen en la escuela, como son ciudadanos norteamericanos que no han sido regularizados aquí, no podrán tener un certificado de estudios. Aunado a un sinnúmero de otras cosas que pudiera yo decirles, a lo que voy. Todo esto es una situación, es una crisis humanitaria. Y venir aquí a Chiapas a decirlo, a compartirlo con ustedes nuestra pena, es también en el afán de, pues creativamente, qué podemos ir haciendo hacia adelante. Nada más para terminar, aunque hubiera una reforma migratoria, los inmigrantes, los latinos, los mexicanos en Estados Unidos, tenemos toda una agenda muy amplia de reivindicación. Y tiene que ver con el tema de educación, el acceso a la educación de las comunidades inmigrantes, tiene que ver con el acceso a salud. Lo acaban de ver. Si usted no es residente permanente de Estados Unidos, usted no puede tener acceso a un seguro de salud, no puede tener acceso a un estipendio para que usted compre su seguro. Y además, si vieras el dinero, si fueras muy rico, un empresario que decide decirte, tampoco lo vas a poder hacer. Es realmente crítico. Quiere decir que 12 millones de personas, 6.2 mexicanos que están allá indocumentados, no van a tener servicio de salud y van a esperar que las organizaciones civiles, que los gobiernos hagan algo por ellos. Y ahí está el gran reto. Está el gran reto, y en esto lo veo en el plan especial de migración. ¿Cómo va a responder el gobierno de México? ¿Cómo van a responder los gobiernos estatales a una necesidad, yo diría una violación de los derechos fundamentales de las poblaciones migrantes en Estados Unidos? Nuevamente estar aquí, el resultado es el trabajo de educación, organización y moderación política. Y venir a estar aquí en el Museo Café, pues me queda claro, yo creo que nos queda claro a todos, de que si nos organizamos es la única forma que podemos reivindicar nuestra agenda, es la única forma que tenemos hoy día palpable, clara, que nos lleve a un mejor reconocimiento de nuestros derechos como seres humanos, independientemente del lugar donde nos encontremos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que ha sido muy interesante, muy rico tener una mirada de un compañero nuestro con una experiencia de migración, pero también con toda una experiencia y una práctica de lucha por el reconocimiento de derechos humanos, de derechos políticos para las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos. Vamos, seguramente también tenemos preguntas, tenemos algunos comentarios y algunos van a ser muy concretos, muy directos, y hay que aprovechar que está José Luis para tratar de aclarar nuestras dudas y claro, también para poder dar nuestra palabra, nuestro punto de vista de cómo estamos mirando toda esta situación alrededor de la reforma migratoria que probablemente no se ve en este 2013, ¿verdad? Aun cuando año con año se viene posponiendo, es una promesa incumplida del presidente Obama con la comunidad hispana, con la comunidad latina. Entonces vamos a, antes de pasar a esa ronda de preguntas, de respuestas, de participaciones de ustedes, a escuchar a Lucio y a Irene
Primeramente le voy a dar la palabra a Lucio Díaz, compañero nuestro, Tzotzil, con una experiencia de migración muy importante, primero en la península de Yucatán, un lugar muy frecuente, casi uno de los lugares previos antes de ir a migraciones más largas, y después en los Estados Unidos. Lucio actualmente es el presidente del Consejo de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, que ayer tuvimos nuestra primera asamblea general para definir el programa de trabajo, para hacer un balance de los aprendizajes de 1 año y medio, 2 años. Entonces le doy la palabra a Lucio. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, compañeros que estamos aquí reunidos, especialmente José Luis y a la compañera Irene. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Primero que nada, pues decirles, José Luis, pues que nos alegra mucho y su presencia en que estás aquí con nosotros y con los migrantes organizados de Chiapas. Chiapas es uno de los 10 estados de nuestro país con mayor número de migrantes en los Estados Unidos. Por eso nos interesa y nos preocupa la discusión y los efectos que tendrá la reforma migratoria en la vida de nuestras hermanas y hermanos migrantes, en la vida de nuestras comunidades. Después de escuchar la palabra de José Luis sobre los mitos y realidades de la reforma migratoria en Estados Unidos, quiero compartir con ustedes 5 ideas. La vida política, económica y sociocultural de Estados Unidos está cada vez más conectada, más pegada a la vida de nuestro país. Así lo vivimos en muchas comunidades y regiones de Chiapas, donde nuestras vidas están cada vez más conectadas al presente y el futuro de nuestros migrantes. Sin embargo, ni en México ni en Estados Unidos contamos con leyes que nos reconozcan la interdependencia cada vez mayor de nuestras sociedades, de nuestros países. 2. Los gobiernos de nuestros países hablan de nosotros y de nosotros los migrantes como héroes, pero nos tratan como criminales, como peligros y amenazas para la seguridad nacional. Olvidan muy fácilmente todos los aportes que hacemos a la economía de nuestros países, y cuando nos cierran las puertas de la participación social y política, matan la posibilidad de que hagamos aportes al tejido sociocultural y político. Son muchos y muy grandes de los aportes que hacemos los migrantes indocumentados a los Estados Unidos. Nuestro aporte no solo es cuanto al trabajo y la producción, los migrantes también aportamos mucho dinero en impuestos. Un estudio publicado en 2010 dijo que las familias encabezadas por inmigrantes indocumentados pagaron 11.2 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales. También le ahorramos al gobierno de los Estados Unidos los costos de la seguridad social y de la educación. Es mentira que seamos una carga para su economía. Somos productores de una parte importante de su riqueza. 3. Los gobiernos de México y de Estados Unidos nos miran y nos tratan solo como brazos, como braceros, como fuerza de trabajo. Se olvidan que somos seres humanos, que tenemos muchas capacidades y que somos parte del pueblo indígena y campesinos con culturas vivas, que tenemos valores, conocimientos, formas de organización social, política, formas de trabajar en la comunidad. 4. El problema no solo es del gobierno de los Estados Unidos o de los republicanos y los demócratas. El problema de la reforma migratoria es también el silencio del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Ninguno levanta la voz para demandar respeto a los derechos laborales, a los derechos humanos de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Ningún gobierno alza su voz para exigir que nos reconozcan cuando menos nuestros aportes a la economía. Mucho menos trabajarán para que las leyes y reformas abran camino para el reconocimiento de la ciudadanía de los migrantes. 5. En los últimos 5 años, del 2008 para acá, son deportados cada uno un promedio de 17,000 trabajadores chiapanecos indocumentados. La mayoría somos campesinos e indígenas. Nos preocupa mucho y nos duele que se lastime la dignidad y los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes que son deportados, que rompan y destruyan las familias que se
corten los sueños de niños, niñas y jóvenes. Como migrantes indígenas, sumamos nuestra voz y nuestra lucha para que terminen las deportaciones y los maltratos contra los migrantes. Como Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, CIMICH, nos unimos a la lucha de millones de migrantes mexicanos, centroamericanos y de todas partes del mundo por una reforma migratoria integral que reconozca la dignidad, los aportes y el valor de todas y todos los trabajadores migrantes. Muchas gracias, hermanos y hermanas de NEILAC, por venir hasta estas tierras del sur de nuestro país y compartir información y análisis. Vamos a trabajar para que estas reflexiones puedan llegar a nuestras familias y comunidades en los municipios del estado de Chiapas, porque bien sabemos que un pueblo desinformado nunca podrá ser un pueblo organizado, un pueblo que exija y defienda sus derechos. Pues de veras les agradezco mucho por esta aportación o por esta información que nos están brindando hoy día, pues a mis compañeros migrantes que están presentes acá. Hemos vivido con experiencias y en carne propia también la situación migratoria, como acaba de comentar Miguel Ángel. Pues yo he vivido la experiencia en la península de Yucatán, trabajando en una recuperadora de metales, donde nos hacen una explotación sumamente grave, una explotación laboral. Y pues en el año 2010 fui a Estados Unidos sin trabajo, y como acaban de comentar, pues en trabajos chinos, en buffet chinas, pues son trabajos donde completamente no te reconocen tus derechos. Y la otra parte, lo que más nos duele como migrantes es la deportación. La deportación, cuando te llevan en la detención, te detienen 6 días, 1 mes, 3 meses, 1 año, pues nos duele, y la familia pues no sabe dónde estamos, no saben dónde nos encontramos, si estamos bien o no estamos bien. Y lo más triste es que también que nos están tratando como criminales, como delincuentes, nos amarran de pies y manos las 24 horas. En este caso pues es un grave problema para los gobiernos, más bien dicho, que yo alcanzo a ver, porque también necesitamos una política donde nos respeten nuestros derechos como migrantes. Eso es la que también vemos y necesitamos como Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas. Pues vemos esa necesidad de exigir nuestros derechos, y vemos también que Chiapas, pues aunque ha sido como muy pocos años de la migración, pero es más fuerte hoy más que nunca. Vemos también las situaciones actualmente durante esta reforma migratoria que acabas de platicar, José Luis. Pues cada vez más nuestros migrantes que intentan cruzar regresan deportados, se quedan detenidos. Acabamos hoy en la noche, pues un pastor de Betania que llegó en la asamblea, pues nos acaba de comentar que apenas lo agarraron su hijo, y ahora está detenido en la cárcel. Entonces en este caso pues cada vez la situación migratoria pues es cada vez más fuerte, y cada vez más la criminalización que nos están dando, que nos están haciendo los gobiernos. Y como acabamos de platicar, pues el silencio de nuestro gobierno, el silencio de nuestro gobierno federal, estatal, pues nadie nos está promoviendo una ley, nadie nos está echando la mano para exigir nuestros derechos. Pues esa es mi palabra. También como Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, agradecer a las organizaciones que nos están acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucio, y para cerrar esta ronda, estos comentarios a la presentación de José Luis, le damos la palabra a nuestra compañera Irene Palma. Como anunciaba al principio, ella viene de Guatemala, es parte del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCEDES, es la organización en la que está Irene, y a su vez INCEDES hace parte de una articulación mayor en Guatemala, que es el Grupo Articulador sobre Migración, en el que también participa la Mesa Nacional para las Migraciones.